Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Estamos seguros que ese testimonio de Xiomara pues tiene que haberles impactado a muchos. Importante que entiendan que no estamos defendiendo pues violencia de ningún tipo y mucho menos tampoco pues violencia pues hacia los hombres. Quisimos traer ese testimonio porque entendemos de que violencia genera violencia y eso es una cosa que tiene que marcarse en nuestras conciencias. Y creo que vamos a cerrar, como les dije, con broche de oro con estos invitados. Aquí tenemos a José Alberto Ortiz de Acción Cristiana y también al señor Carlos Veloz de Grupo Ciencia y Teología. Ellos estarán aquí hablando con nosotros de un tema que está bastante en el tapete sobre cómo se está educando a nuestros hijos y cómo se pretende educar a nuestros hijos, sobre todo en esto de la ideología de género. Así que vamos a darle la bienvenida de inmediato y entrar en materia. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Adelina. Antes de comenzar, queremos darte las gracias por permitirnos compartir este tema tan importante y que está en la palestra pública a nivel internacional. Principalmente los países de Latinoamérica están siendo atacados con esta ideología que se llama la ideología de género y que me gustaría hacer como una introducción breve antes de pasar a nuestro hermano José Ortiz para que él profundice más sobre el tema. La ideología de género es un conjunto de ideas, Adelina, que va en contra de la objetividad científica, va en contra de la objetividad moral y ética, e incluso va en contra del raciocinio, va en contra del sentido común. ¿Por qué va en contra de esto que te estoy mencionando? Primero porque el enfoque es atacar los fundamentos de la biología. Luego también se ensaña, va en contra de los valores éticos y morales que son fundamentados en el cristianismo, las sociedades cristianas. Y por el sentido común, porque esta ideología te pretende decirte que tú siendo mujer podrías ser hombre y yo siendo hombre podría ser mujer. O sea, es un conjunto de elementos que no tienen ningún fundamento lógico ni racional. Ahora bien, esta ideología está atacando a los países de Latinoamérica y se va desarrollando a través de un conjunto de proposiciones que van focalizadas a entrar en las currículas educativas de los países latinoamericanos. Ya haciéndote esta breve introducción, me gustaría que José Ortiz, el licenciado Ortiz, pues profundice más de lo que es la ideología de género. Claro. ¿Y cómo se está infiltrando, cómo se pretende infiltrar aquí en República Dominicana? Se pretende infiltrar a través de varios frentes. Uno de los frentes que se está tratando de abrir la ideología de género o de abrir camino a la República Dominicana es a través de la aprobación congresional y luego presidencial de la despenalización del aborto. El aborto es la llave que va a abrir las puertas al país de la ideología de género. Este es un tema que se está debatiendo como parte de la reforma del Código Penal y la actitud egoísta del feminismo radical le ha hecho daño al tema. ¿Por qué? Porque los grupos feministas, a través de sus aliados congresionales, han logrado secuestrar el Código Penal por el tema del aborto. Y por un tema como el aborto, no tenemos un Código Penal que permita una persecución más efectiva del crimen organizado. Ahora tuvimos un caso donde un individuo asesinó a una familia completa, asesinó a su esposa y a los hijos de su esposa. Y acabamos de ver muchos, lo mismo que vimos en el programa, durante todo el programa, ¿no? Exactamente. Si el Código Penal hubiese estado aprobado, la pena que le hubiese correspondido a ese individuo hubiese sido una pena de 60 años de cárcel, lo que le hubiese garantizado al país que ese antisocial iba a estar en la cárcel durante el resto de su vida. Pero bajo el Código Penal actual solamente va a ir a la cárcel por 30 años porque no se contempla una pena mayor. Y por el tema del aborto, el Código Penal está atrapado en el Congreso, ha pasado 6 veces por las 2 cámaras legislativas, ha sido devuelto en 2 ocasiones por la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República ha estado interesada en la aprobación de la despenalización del aborto, porque estos grupos han logrado convencer al presidente de su causa sentimental. Ellos venden la idea de que el aborto es un derecho humano de la mujer y eso es parte de uno de los fundamentos de la ideología de género y sensibilizan a la población presentando casos sumamente extremos y mediante casos excepcionales pretenden aprobar una ley general, imponérsela a toda la población bajo el disfraz
de que es un derecho humano de la mujer. Ese es uno de los frentes a través de los cuales la ideología de género se está tratando de abrir paso en el país. El segundo frente es a través de la educación sexual. Una educación sexual totalmente ideológica, totalmente desprovista de contenido científico, motivadora y fomentadora de la rebelión de los hijos contra la autoridad de los padres, enaltecedora de las preferencias personales, del individualismo y del egoísmo, de la sexualidad irresponsable. Se le quiere vender al país una educación sexual totalmente ideológica, que no es educación sexual, a través de la aprobación de una ley de salud sexual y reproductiva, y ahora nos hemos enterado que existe en la Cámara de Diputados una ley de educación sexual a la cual los grupos evangélicos y la Iglesia Católica no han tenido acceso. Acción Cristiana y la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica le han pedido a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Magda Rodríguez, la representante, vamos a decir, más conspicua del feminismo radical en la República Dominicana, le hemos pedido copia del proyecto para poderlo estudiar, y se nos ha negado. O debatir. Se nos ha negado. Lo vamos a solicitar vía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, porque muchas veces lo que se publica en la página de internet de la Cámara de Diputados no se corresponde con lo que realmente se está discutiendo. Muchas veces se nos entrega un documento, pero lo que se va a agendar ante el Pleno de la Cámara de Diputados es otro tipo de documentos. Ya hemos tenido esas experiencias anteriormente en la Cámara de Diputados. Y el tercer frente es a través de una ley antidiscriminación que fue redactada en la propia Presidencia de la República, específicamente en el Consejo Nacional de Prevención del SIDA, CONA-VIH-SIDA, donde se procura equiparar las relaciones homosexuales con las relaciones heterosexuales. No es que se está tratando de aprobar el matrimonio homosexual. ¿Eso te va a preguntar a nivel legal o cómo? Lo que se quiere es considerar a los grupos homosexuales como grupos minoritarios y se les quiere garantizar derechos laborales, unos derechos laborales que ellos ya tienen porque son dominicanos igual que nosotros, pero se quiere obligar a las empresas a asignar cuotas de empleados a los grupos homosexuales. Pero eso es casi una discriminación si te pones a ver realmente, porque es decirles, eres diferente. Exactamente. Entonces necesitas una cuota. Yo estoy dejando que ustedes hablen libremente, no sé si todo lo va a hablar José Alberto, si quieres alguna intervención. A mí me gustaría que me explicaran un poquito, que aplatanáramos un poquito esa segunda manera en que hablaste de cómo se está infiltrando, por ejemplo, me imagino que será en libros de textos. ¿Qué es lo que estarán haciendo? Presentando, por ejemplo, niños con dos papás. Bueno, ¿cómo es la cosa? ya existe el programa. Tuvimos la experiencia hace 3 años cuando revelamos al país el manual de educación sexual que Profamilia había editado. Profamilia, que es la filial dominicana de Planned Parenthood, el principal proveedor de servicios de abortos a nivel mundial, principal contribuyente a la campaña electoral de Hillary Clinton con más de $70 millones y principal lobby abortista del mundo. Profamilia presentó un manual de educación sexual, y ese manual de educación sexual fue aprobado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, aunque el ministro de ese entonces, Carlos Amarante Baret, negó en todo momento la aprobación del Ministerio de Educación. Si revisamos la tabla de contenidos del manual Hablemos, se observa que técnicos del Ministerio de Educación avalaron el contenido de ese libro, y lo que enseña ese libro es realmente aberrante. Pero ahora mismo no está el libro en las escuelas. No está en las escuelas por la oposición que grupos como Acción Cristiana, como la ahora mismo quizás el mismo ministerio creo que se revisó también en ese sentido, ¿no? Sí, el Ministerio de Educación lo que nos ha dicho en todo momento es que quiere discutir el programa de educación sexual, pero todavía no se ha Parece que hay algunas cabezas pensantes, ¿no? Dando vueltas por ahí. No, y ha habido una batalla constante en el ministerio, porque tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica están representadas en el Consejo Nacional de Educación, y si se va a aprobar un contenido de educación sexual, el Consejo tiene que aprobarlo. Este es el momento que el manual o que el programa de educación sexual no ha llegado al Consejo Nacional de Educación. Si se va a enseñar una educación sexual diferente, porque se enseña educación sexual, pero hasta ahora la educación sexual que se enseña es una educación sexual con contenido biológico, o sea, contenido científico. Si se enseña una educación sexual distinta, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Educación. Pero cuando tú revisas el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y revisas lo que está publicado en la página de internet de la Cámara de Diputados como proyecto de ley de educación sexual integral, prácticamente lo que se pretende enseñar como educación sexual es la misma ideología destructiva que se está publicando en el manual Hablemos.
Contenidos, por ejemplo, que le enseñan a los niños que está muy bien enamorarse de su mejor amigo o de su mejor amiga, que es correcto incentivarse a través de la pornografía. Hay ejercicios grupales donde los niños son llevados a prácticas donde se tocan, se les enseña que pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, se les enseña que su sexualidad es independiente de la opinión de sus padres. ¿A qué edad más o menos se le estará introduciendo este tipo de ideas demoníacas a estos muchachos? Aunque Profamilia dijo que el manual solamente era para estudiantes de bachillerato, sin embargo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que plantea la educación sexual, la enseñanza de la educación sexual, dice que ese tipo de educación sexual iba a ser enseñada en todos los niveles, tanto de primaria como de secundaria. Entonces eso es violar también los derechos de los padres, por ejemplo, que son cristianos o que son católicos o de cualquier denominación religiosa, que no quieren que sus hijos sean expuestos a esto y quieren que sus hijos vayan al colegio, ¿no? Correcto. Y eso es un punto muy importante, Adelina, porque lo que se está incluso pidiendo en asociaciones de padres es que ellos tengan una participación, de que ellos puedan evaluar el manual, de que ellos puedan evaluar qué tipo de educación van a recibir sus hijos. No es que nadie está en contra de que se dé una educación sexual integral, sino que esa educación sexual integral sea objetivamente revisada por todos los sectores involucrados. Y obviamente no podemos dejar al sector mayoritario de nuestro país, que es el sector que promueve unos valores cristianos, independientemente de las diferentes denominaciones, pero esos cristianos que son padres de familia, pues tienen la potestad, tienen el derecho, porque dicho sea de paso, desde la antigüedad, la familia está conformada en la estructura de la sociedad primero por los padres, luego por los hijos. Incluso el matrimonio es un tratado creado en el Imperio Romano para proteger precisamente a la prole. Y la prole proviene de los padres, que son tanto la madre como el padre. Claro. Y por eso el derecho de los padres es fundamental para todo esto que tiene que ver con tema de educación para los hijos. Y claro, creo que las leyes deben ser representativas, ¿no? El artículo 63 de la Constitución es claro. El artículo 63 de la Constitución dice que la familia es la principal responsable de la educación de sus integrantes, es decir, de los hijos. Y luego viene el Estado. Lo que se pretende a través de este programa de educación sexual es sustituir a los padres por el Estado y por el individuo. Más bien que sustituir, quizás imponer, pues criterios de, si estamos hablando de tolerancia, si estamos hablando de ser inclusivos, entonces debemos realmente ser representativos de la mayoría. Pero realmente y en este caso... sí, tú diste algo muy importante ahí, Adelina, porque es una imposición. Y los países que han recibido esta ideología ha sido a través de presiones de organismos internacionales. Esa es la realidad. Hay una imposición ideológica porque se entiende de que hay una serie de organismos que promueven esta ideología porque también hay fines e intereses económicos. Hasta lucrativos, a ver si de medicina, de preservativos, de todo esto. Correcto. Oye, nosotros sí somos atractivos para los organismos internacionales presionarnos con tantas cosas. Ok, ¿qué nos queda? Nos queda casi un minuto, no sé, que me digan por ahí, ok. Me gustaría saber entonces, ya sabemos dónde estamos. ¿Qué están haciendo organizaciones como la de ustedes? Bueno, en el caso de Acción Cristiana, nosotros hemos continuado nuestra labor de concientización con legisladores, tanto diputados como senadores. Hemos hecho saber nuestra posición, hemos hecho publicaciones, hemos concientizado al pueblo evangélico del peligro que representa la ideología de género en República Dominicana. En los últimos meses hemos traído al país autores como César Vidal, Agustín Laje, Nicolás Márquez, que le han hablado al país de los peligros de la ideología de género. Y si usted le da fast forward, adelanta la película a países como España, que es el país de César Vidal, y países como Argentina, que es el de Nicolás Márquez y Agustín Laje, lo que está pasando en esos países usted no quiere que se reproduzca en la República Dominicana. República Dominicana, por la gracia de Dios, le ha puesto un freno momentáneo a la ideología de género, pero lo que ahora necesitamos es que el pueblo cristiano de la República Dominicana, tanto evangélico como católico, que es la mayoría, pueda unirse y ponerle un freno político a la ideología de género, porque la ideología de género se está tratando de infiltrar en nuestro país y se ha infiltrado en los otros países a través de la política. Entonces, es a través de la política que debemos colocarle el freno. ¿Cómo? Apoyando candidatos presidenciales, congresionales, tanto a senadores como diputados, que independientemente de su denominación religiosa, si son católicos, si son evangélicos,
puedan defender estas convicciones en el Congreso Nacional. Nosotros entendemos que el sacudir a las iglesias de la pasividad puede ser un excelente paso de toma de conciencia cívica y de declaración al país de que con nuestras futuras generaciones no nos podemos meter. O sea, esos organismos no se pueden meter con las futuras generaciones. Y debemos darle al mundo un ejemplo, como el que dieron los creyentes en Estados Unidos, como el que dieron en Chile, como el que dieron en Costa Rica, de que la defensa de la vida, la defensa del matrimonio natural, tal y como Dios lo diseñó, y la defensa del orden jerárquico de la familia debe ser prioritario en una sociedad que quiera ser organizada. Ya. Bueno, pues yo creo que realmente, yo me siento un poco preocupada después del programa, pero es que realmente hemos tocado pues temas tan viscerales, ¿no? Y temas tan importantes para el buen desarrollo precisamente de la familia. ¿Qué significa el buen desarrollo del país? Qué pena que nos tengamos que ir, pero yo creo que estamos claros en lo que se persigue y nosotros nos convertimos en plataforma para ustedes seguir exponiendo cómo vamos. Yo creo que esta es una primera intervención y que el soberano a la larga tendrá la última palabra, y yo estoy segura que será una palabra afianzada en los paradigmas cristianos, porque somos un pueblo creyente. Caballeros, gracias. Gracias a ti. Gracias, Adelina. Nos seguimos viendo. Y ustedes, un besito que siempre les mando. Y nada, aprendan de todo esto, que yo todavía estoy en shock, pero quiero seguir apoyando a mi país. Nos vemos en una próxima.